Mi propio hijo trató de matarme con una caja de chocolates envenenados. Y yo, sin saberlo, me salvé la vida dando celos a mi nuera y mis nietos. Cuando él me llamó preguntando si había comido los chocolates, le dije que no, que se los había dado a Leticia y a los niños. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Después gritó como un desesperado: ¿Hiciste qué? En ese momento no entendía por qué Tomás estaba tan alterado. Pensé que estaba enojado porque le había dado su regalo a otras personas. ¡Qué ingenua fui! Mi nombre es Dolores. Tengo 69 años. Durante 40 años sacrifiqué todo por mi hijo Tomás. Todo. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros. Lo adopté cuando tenía apenas 2 años, después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. Le di mi apellido, mi amor incondicional, mi vida entera. Pero ese día, el día de mi cumpleaños número 69, todo cambió. Esa caja de chocolates artesanales que llegó a mi puerta parecía un regalo hermoso de un hijo agradecido. Los chocolates eran exquisitos, caros, venían en una caja elegante con una tarjeta que decía: para la mejor madre del mundo. Con amor, Tomás. Me emocioné tanto. Hacía meses que no recibía ningún gesto cariñoso de él. Desde que se casó con Leticia, todo cambió. Ella llegó como una tormenta a nuestras vidas, llenando la cabeza de mi hijo con veneno contra mí. Tu madre es muy entrometida, le decía. Ya estás muy grande para que te esté cuidando, susurraba en su oído. Y Tomás, mi Tomás, el niño que crié con tanto amor, comenzó a cambiar. Poco a poco se fue alejando. Las visitas se hicieron más escasas, las llamadas más frías, los abrazos más distantes. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que mi hijo volvería a ser el mismo de antes. Esa mañana, cuando llegaron los chocolates, pensé que finalmente había sucedido. Que mi hijo había recordado cuánto me amaba. Que Leticia no había logrado destruir completamente el vínculo que habíamos construido durante tantos años. Los chocolates lucían deliciosos. Eran de una marca exclusiva, de esas que cuestan una fortuna. Cada pieza era una obra de arte, decorada con detalles dorados y formas perfectas. Pero yo siempre fui así. Siempre pensando en los demás antes que en mí misma. Estos chocolates están demasiado buenos para mí sola, pensé. Leticia y los niños van a disfrutarlos mucho más. Los pequeños siempre habían sido mi debilidad. A pesar de todo el desprecio que su madre me mostraba, yo adoraba a esos niños. Eran mis nietos, la extensión de mi Tomás, lo único puro que quedaba en esa relación tóxica. Así que tomé la caja, la empaqué otra vez con cuidado, y me dirigí a la casa de Tomás. Cuando toqué la puerta, fue Leticia quien abrió. Como siempre, me recibió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, que gritaba desprecio aunque sus labios intentaran aparentar cortesía. «Hola, Dolores», me dijo con ese tono condescendiente que usaba conmigo. «¿Qué te trae por aquí?» Le extendí la caja de chocolates y le expliqué que eran de Tomás para mí, pero que quería compartirlos con ella y los niños. Por un momento, vi algo extraño en sus ojos. Como sorpresa, pero no la buena. Era más bien ¿miedo? ¿Confusión? Pero rápidamente recompuso su expresión y tomó la caja. «¡Qué detalle tan lindo de Tomás!», murmuró. «Los niños van a estar encantados». No me invitó a pasar. Nunca lo hacía. Siempre encontraba una excusa para mantenerme en la puerta, como si fuera una vendedora ambulante y no la abuela de sus hijos. Esa vez dijo que los niños estaban durmiendo, que había sido un día muy largo, que mejor otro día. Me fui a casa con el corazón un poco triste, pero también con cierta satisfacción. Había hecho algo bueno. Había compartido la alegría del regalo de mi hijo con su familia. Esa noche me acosté pensando que tal vez, solo tal vez, ese gesto ayudaría a suavizar las cosas entre Leticia y yo. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Tomás. Su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá», me dijo, «¿cómo estuvieron los chocolates?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era raro que él se interesara tanto en saber si había disfrutado un regalo. Normalmente, después de darme algo, parecía olvidarse completamente del asunto. «Ah, Tomás», le respondí con honestidad, «se los di a Leticia y a los niños».
Ya sabes cómo les encantan los dulces. El silencio que siguió fue aterrador. Era como si el mundo se hubiera detenido. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras esperaba su respuesta. Entonces explotó. ¿Hiciste qué?, gritó con una furia que nunca había escuchado en su voz. Se los diste a Leticia y a los niños. Estás loca. Su voz temblaba de una manera que me asustó. No era solo enojo. Era pánico puro. Tomás, no entiendo, le dije tratando de mantener la calma. Pensé que te alegraría que compartiera tu regalo con tu familia. Pero él siguió gritando, cada vez más desesperado. Me preguntaba una y otra vez si estaba segura de que no había comido ni un solo chocolate, si había dado toda la caja, si los niños ya se los habían comido. Sus preguntas eran tan específicas, tan urgentes, que comencé a sospechar. ¿Por qué le importaba tanto que yo no hubiera probado los chocolates? ¿Por qué parecía aliviado de que no los hubiera comido, pero desesperado porque se los había dado a su propia familia? Colgó abruptamente después de gritarme que era una estúpida, que había arruinado todo. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, sin entender qué había pasado. Pero algo dentro de mí, un instinto maternal que había desarrollado durante años de cuidar y proteger, me decía que algo estaba terriblemente mal. Esa tarde, Leticia me llamó. Su voz sonaba diferente, preocupada. Dolores, me dijo. Los niños se sintieron mal después de comer los chocolates. Tuvimos que llevarlos al hospital. Mi sangre se heló. ¿Qué les pasó?, pregunté con el corazón en la garganta. Los doctores dicen que fue una intoxicación alimentaria, respondió. Pero es extraño. Los chocolates olían raro cuando los abrimos, pero los niños ya se habían comido varios antes de que nos diéramos cuenta. Mi mundo comenzó a desmoronarse. Los chocolates que mi hijo me había enviado, los chocolates que yo había dado con tanto amor, habían enfermado a mis nietos. Pero había algo más. En la voz de Leticia detecté algo que me hizo temblar. Era miedo, sí, pero también ¿comprensión? Como si finalmente hubiera entendido algo que había estado ocurriendo frente a sus narices sin darse cuenta. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad aterradora. La reacción de Tomás cuando supo que había dado los chocolates. Su desesperación al saber que no los había comido. Su alivio mezclado con pánico. Las preguntas específicas sobre si había probado aunque fuera un pedacito. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, la verdad me golpeó con toda su fuerza brutal. Mi hijo, mi propio hijo al que había criado y amado incondicionalmente, había intentado envenenarme. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los niños se recuperaron, gracias a Dios, pero el veneno había dejado huellas. Leticia me confesó que los doctores habían encontrado rastros de arsénico en sus pequeños cuerpos. Arsénico. Una palabra que solo había escuchado en películas de crímenes. Ahora era parte de mi realidad más horrible. Mi nuera, por primera vez en años, me habló sin esa máscara de desprecio. Su voz temblaba cuando me dijo: Dolores, creo que esos chocolates no eran para compartir. Creo que eran específicamente para ti. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Tomás había desaparecido. No contestaba el teléfono, no respondía mensajes. Cuando Leticia fue a buscarlo a su trabajo, le dijeron que había pedido vacaciones de emergencia. Había huido como el cobarde que era, dejando que su esposa y sus hijos sufrieran las consecuencias de su plan diabólico. Pero yo conocía a mi hijo. Sabía dónde encontrarlo. Sabía que cuando se sentía acorralado, siempre corría al mismo lugar, la casa de su tía Noemi, mi hermana menor. Ella siempre había tenido una debilidad por Tomás, siempre justificando sus errores, siempre protegiéndolo de las consecuencias de sus actos. Conduje hasta la casa de Noemi con las manos temblando en el volante. 40 años de amor incondicional, 40 años de sacrificios, 40 años de dar todo de mí, y esto era lo que recibía a cambio. Un hijo que quería verme muerta. Cuando toqué la puerta, Noemi abrió con cara de culpabilidad. Dolores, murmuró. No sabía que venías. Pero yo ya había visto el carro de Tomás estacionado en la esquina. Sé que está aquí, le dije con una voz que no reconocía como mía. Tomás apareció detrás de ella como un fantasma. Su cara estaba demacrada, sus ojos hundidos,
pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro. No había remordimiento. No había culpa. Solo había resentimiento, como si yo fuera la culpable de todo este desastre. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntarle. ¿Por qué quisiste matarme? Mi voz se quebró en esa última palabra. Matarme. Mi propio hijo había querido matarme. Su respuesta me partió el alma en 1000 pedazos. Porque eres un estorbo, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Porque siempre has sido un estorbo. Porque necesito tu herencia y tú no te mueres nunca. Mi herencia. Por supuesto. Todo se reducía al dinero. El dinero que había ahorrado durante décadas trabajando día y noche. El dinero que había guardado viviendo como una indigente para asegurarle un futuro a él. El dinero que pensaba dejarle cuando muriera naturalmente, por vejez, rodeada del amor de mi familia. Pero yo no sabía que tenías tanto dinero, continuó con esa voz venenosa. Hasta que vi los documentos del banco cuando te enfermaste el año pasado. 2 millones de pesos. Mamá. 2 millones que necesito ahora, no cuando tengas 90 años. 2 millones de pesos que había ganado con sangre, sudor y lágrimas. 2 millones que representaban 40 años de trabajo, de privaciones, de noches sin dormir trabajando turnos dobles para darle la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Además, agregó como si fuera lo más natural del mundo, ya estás vieja. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? ¿Para qué quieres tanto dinero a tu edad? Sus palabras eran puñales en mi corazón. Cada sílaba era una traición más profunda que la anterior. Noemi intentó intervenir. Tomás, no hables así, murmuró, pero la calló con una mirada. Tía, tú sabes que tengo razón. Ella ya vivió su vida. Yo tengo una familia que mantener, hijos que educar, un futuro por delante. Un futuro construido sobre mi cadáver, le respondí con una amargura que no sabía que tenía dentro. Un futuro comprado con mi muerte. Me miró con desprecio, como si yo fuera la loca, como si yo fuera la villana de esta historia retorcida. No seas dramática, me dijo. Iba a ser rápido. Los chocolates tenían suficiente arsénico para que pareciera un ataque cardíaco natural. Nadie habría sospechado nada. Habrías muerto en paz, durmiendo, y yo habría heredado lo que de todas formas iba a ser mío. Sus palabras me revelaron la profundidad de su traición. No había sido un impulso, un momento de locura. Había sido un plan calculado, meticuloso, frío. Había investigado el veneno, había comprado los chocolates más caros para disimular el sabor, había calculado la dosis exacta. Mi muerte había sido planeada con la misma dedicación que yo había puesto en planear sus cumpleaños durante tantos años. ¿Y qué pasó?, le pregunté. ¿Por qué no funcionó tu plan perfecto? Su cara se torció en una mueca de frustración. Porque eres demasiado estúpida para comerte unos chocolates que tu propio hijo te regala, me escupió. Porque siempre tienes que ser la mártir, siempre tienes que darlo todo, siempre tienes que ser la Santa Madre abnegada. La ironía era asfixiante. El mismo defecto que él criticaba en mí, mi tendencia a dar antes que recibir, había sido lo que me salvó la vida. Mi instinto de compartir el regalo con sus hijos había destruido su plan homicida. Pero lo peor, continuó con una rabia creciente, es que ahora Leticia sabe todo. Los niños estuvieron a punto de morir por tu culpa. Por tu maldita manía de repartir lo que no te pertenece. Me culpaba a mí. Después de intentar asesinarme, me culpaba a mí por el envenenamiento de sus propios hijos. Leticia había aparecido en la puerta durante nuestra conversación. Su cara estaba pálida, sus ojos llenos de lágrimas. Había escuchado todo. La confirmación final de que su marido no solo había intentado matar a su suegra, sino que había estado dispuesto a sacrificar a sus propios hijos en el proceso. Tomás, le dijo con una voz rota, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste poner en peligro a nuestros hijos? Él se volvió hacia ella con la misma frialdad que me había mostrado a mí. Porque no iba a pasar nada, respondió. Porque el veneno era para ella, no para ustedes. Pero sabías que yo siempre comparto todo con los niños, gritó Leticia. Sabías que había una posibilidad de que ellos comieran esos chocolates. Tomás se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Era un riesgo calculado, murmuró. Un riesgo calculado. Los hijos que había ayudado a criar,
los niños que llenaban mis tardes de alegría cuando todo lo demás se había vuelto gris, habían sido para él un riesgo calculado en su plan para asesinarme. En ese momento entendí que el hijo que había criado, el niño que había adoptado y amado como si hubiera salido de mis entrañas, había muerto hace mucho tiempo. El hombre que tenía frente a mí era un extraño peligroso que había sido capaz de mirarme a los ojos durante años mientras planeaba mi muerte. Se acabó, le dije con una calma que me sorprendió. Se acabó todo entre nosotros. Él se rió, una risa amarga y cruel. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu propio hijo? Tú sabes que nunca vas a hacer eso. Eres demasiado débil. Demasiado débil. Durante 40 años había sido demasiado débil para decirle que no. Demasiado débil para ponerle límites. Demasiado débil para ver que mi amor incondicional lo había convertido en un monstruo. Pero ese día, en esa casa, frente a la evidencia de su traición absoluta, algo cambió dentro de mí. Tienes razón, le dije. He sido demasiado débil durante mucho tiempo. Pero eso se acabó hoy. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta. Espera a ver lo que puede hacer una mujer débil cuando finalmente encuentra su fuerza. Sus gritos me siguieron hasta la calle. Me gritaba que era una malagradecida, que después de todo lo que había hecho por mí, yo lo abandonaba. Todo lo que había hecho por mí. El colmo del cinismo. Intentar matarme era, en su mente retorcida, algo que había hecho por mí. Esa noche, en la soledad de mi casa, lloré como no había llorado en décadas. Lloré por el hijo que había perdido, por los años desperdiciados, por el amor traicionado. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido, ingenua, permisiva, ciega al mal que crecía frente a sus ojos. Cuando se me acabaron las lágrimas, tomé una decisión. Tomás tenía razón en una cosa, yo era demasiado débil. Pero esa mujer débil estaba muriendo esa noche. Mañana nacería una nueva Dolores. Una Dolores que había aprendido que el amor sin límites no es virtud, es complicidad. Una Dolores que había descubierto que a veces, para protegerse, hay que convertirse en lo que tus enemigos menos esperan. Mi teléfono sonó. Era Sergio, mi abogado, un viejo amigo de la familia. Dolores, me dijo. Leticia me llamó. Me contó todo. ¿Estás bien? Por primera vez en días, sonreí. Estoy perfecta, Sergio. Y tengo trabajo para ti. La transformación no fue inmediata, pero fue total. Durante las siguientes semanas, mientras Tomás creía que me había destruido emocionalmente, yo estaba construyendo los cimientos de mi venganza. El primer paso fue mudarme. No podía seguir viviendo en esa casa donde había criado a una víbora, donde cada rincón me recordaba mi ingenuidad. Sergio me ayudó a encontrar un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Un penthouse con vista panorámica que costaba más en un mes de lo que Tomás ganaba en 3. Cuando firmé el contrato de arrendamiento, vi la sorpresa en los ojos del agente inmobiliario. Una mujer de 69 años, vestida modestamente, pagando en efectivo un apartamento de lujo. Es para mi jubilación, le dije con una sonrisa. Decidí que era hora de darme algunos gustos. Jubilación. Qué palabra tan liberadora. Me estaba jubilando de ser madre, me estaba jubilando de ser la víctima, me estaba jubilando de ser la mujer que lo daba todo y no pedía nada a cambio. El apartamento era espectacular. Pisos de mármol, ventanales del suelo al techo, una cocina que parecía salida de una revista. Pero lo que más me gustaba era el estudio. Un espacio silencioso donde podía planear, donde podía pensar, donde podía convertirme en la estratega que Tomás nunca había imaginado que podía ser. Sergio fue mi primer aliado en esta nueva vida. Durante años había manejado mis asuntos legales básicos, testamentos, seguros, trámites menores. Pero ahora necesitaba algo más. Necesitaba un guerrero legal que me ayudara a desmantelar sistemáticamente la vida del hombre que había intentado asesinarme. Dolores, me dijo en nuestra primera reunión seria, esto va a ser brutal. Tomás no va a rendirse fácilmente. Va a luchar, va a mentir, va a tratar de manipular la situación a su favor. Yo me recosté en la silla de cuero de su oficina y lo miré a los ojos. Sergio, él me subestimó durante 40 años. Ahora es mi turno de sorprenderlo. Lo primero que hicimos fue asegurar mi dinero.
Tomás sabía de la cuenta principal, pero no sabía de las otras 3. No sabía de los certificados de depósito que había ido renovando religiosamente cada año. No sabía de las acciones que había comprado con el dinero extra de mis trabajos de fin de semana. No sabía que su estúpida madre había construido un imperio financiero modesto pero sólido. En total, me dijo Sergio después de revisar todos los documentos, estamos hablando de casi 4 millones de pesos, no 2 como él cree. 4 millones. 40 años de sacrificio convertidos en poder económico. 40 años de vivir como pobre para morir como reina. Pero el dinero era solo una herramienta. La verdadera arma era la información. Sergio contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Raúl que se especializaba en casos familiares. Lo que descubrimos en las siguientes semanas me dejó sin palabras. Tomás no solo había planeado mi muerte por la herencia. Tenía deudas que yo desconocía. Deudas de juego, deudas con prestamistas, deudas que habían convertido mi muerte en una necesidad urgente para él. Mi hijo no era solo un asesino frustrado, era un ludópata en bancarrota que había apostado el futuro de su familia a mis costillas. Aquí están las pruebas, me dijo Raúl entregándome un folder lleno de fotografías, documentos, registros bancarios. Tu hijo debe más de 500,000 pesos a gente muy peligrosa. Gente que no acepta excusas. Las fotografías lo mostraban en casinos, en casas de apuestas clandestinas, en reuniones nocturnas con hombres de aspecto amenazante. Había hipotecado la casa donde vivía con Leticia sin decirle nada a ella. Había empeñado el carro de su esposa. Había vaciado las cuentas de ahorro de los niños para pagar intereses. Mi hijo no solo era un asesino, era un ladrón que había robado el futuro de su propia familia. Leticia no sabe nada de esto, continuó Raúl. Él le ha estado mintiendo durante meses. Le dice que tiene problemas en el trabajo, que los pagos están atrasados, que necesitan economizar. Pero la verdad es que está usando el dinero de la casa para apostar. La información era devastadora, pero también era perfecta. Tomás había construido su propia prisión con sus mentiras y adicciones. Yo solo tenía que empujar los barrotes para que todo se derrumbara. Mientras tanto, él creía que me había vencido. Había pasado 3 semanas desde nuestro enfrentamiento en casa de Noemi, y yo no había dado señales de vida. No lo había llamado, no había aparecido en su casa, no había hecho ningún drama. En su mente narcisista, esto confirmaba su teoría, yo era demasiado débil para enfrentarlo. Pero yo estaba trabajando. Cada día, desde mi nuevo apartamento, coordinaba con Sergio los próximos movimientos. Cada noche revisaba los informes de Raúl, aprendía más sobre el monstruo en que se había convertido mi hijo. Cada madrugada planificaba el siguiente paso de mi venganza meticulosa. La primera fase fue psicológica. Necesitaba que Tomás sintiera que tenía el control, que había ganado. Necesitaba que se confiara, que bajara la guardia. Por eso no había dado señales de vida. Por eso había dejado que creyera que estaba escondida en algún rincón, llorando y sintiéndome derrotada. Sergio me había explicado el proceso legal. Tenemos evidencia del intento de envenenamiento, me dijo. Los análisis médicos de los niños, el testimonio de Leticia, las grabaciones que hiciste de sus confesiones. Sí, había grabado toda nuestra conversación en casa de Noemi. Un pequeño dispositivo que Raúl me había dado, escondido en mi cartera. Pero, continuó Sergio, un proceso penal va a ser largo y complicado. Va a haber medios de comunicación, va a haber escándalo público. ¿Estás preparada para eso? Estaba más que preparada. Después de 40 años en las sombras, estaba lista para salir a la luz y mostrarle al mundo quién era realmente Tomás. Además, agregó con una sonrisa, tenemos las evidencias de fraude, estafa y manipulación financiera. Podemos destruirlo económicamente antes de que el proceso penal siquiera comience. Económicamente. La palabra sonaba deliciosa. Tomás había intentado matarme por dinero, ahora iba a perder todo su dinero por intentar matarme. Durante esas semanas de silencio, también trabajé en mí misma. Contraté a Yolanda, una estilista personal que transformó mi imagen completamente. Adiós a la ropa vieja y conservadora. Adiós al cabello gris y descuidado. Adiós a la postura encorvada de la mujer derrotada. Cuando Yolanda terminó conmigo, no me reconocía en el espejo.
Mi cabello estaba teñido de un castaño elegante, cortado en un estilo moderno que me quitaba 10 años de encima. Mi ropa era sofisticada pero no ostentosa, trajes de calidad, zapatos de diseñador, accesorios discretos pero caros. Dolores, me dijo Yolanda admirando su trabajo, te ves como una mujer de poder. Una mujer de poder. Me gustaba cómo sonaba. Durante 40 años había sido una mujer de servicio, una mujer de sacrificio, una mujer de sombras. Ahora era momento de ser una mujer de poder. El último elemento de mi transformación fue el más importante: mi actitud. Contraté a un coach personal, una psicóloga especializada en empoderamiento femenino. Dolores, me dijo en nuestra primera sesión, tienes que dejar de verte como víctima. Eres una sobreviviente. Eres una guerrera. Las sesiones fueron reveladoras. Durante décadas había confundido el amor con la sumisión, la bondad con la permisividad, la maternidad con la abnegación total. Había criado a un monstruo porque había tenido miedo de ser una mala madre si le ponía límites. El amor verdadero, me explicó la psicóloga, incluye consecuencias. Si no hay consecuencias para las malas acciones, no hay amor, hay complicidad. Complicidad. Durante 40 años había sido cómplice de la transformación de mi hijo en un sociópata. Pero ya no más. La nueva Dolores no era cómplice de nadie. La nueva Dolores era una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de desatarse sobre el mundo de Tomás como un huracán devastador. Una noche, exactamente un mes después de nuestro enfrentamiento, decidí que era hora de hacer mi primera aparición pública. Elegí cuidadosamente el lugar, la galería de arte más exclusiva de la ciudad, donde se estaba exhibiendo una colección privada de pinturas contemporáneas. Me vestí con un traje negro de diseñador, zapatos de tacón que me hacían ver más alta y más imponente, y joyas que había comprado esa misma tarde. Cuando llegué a la galería en un taxi de lujo, los fotógrafos sociales se voltearon a mirarme. No me reconocieron, pero supieron instintivamente que era alguien importante. Caminé por la galería con una copa de champán en la mano, admirando las obras de arte, conversando con coleccionistas y críticos. Por primera vez en décadas, me sentía en mi elemento. Elegante, sofisticada, poderosa. Y entonces lo vi. Tomás estaba en la esquina opuesta de la galería, acompañado de Leticia. Ella lucía tensa, incómoda, claramente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. Él intentaba impresionar a algunos empresarios, probablemente buscando nuevas víctimas para sus estafas. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi el shock en su rostro cuando me reconoció. La mujer derrotada que había dejado llorando hacía un mes había sido reemplazada por esta versión sofisticada y misteriosa de su madre. Me acerqué lentamente, saboreando cada paso. Cuando llegué hasta él, le sonreí con una dulzura venenosa. «Hola, Tomás», le dije con una voz que destilaba poder. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Su cara se había puesto pálida. Leticia me miraba con una mezcla de admiración y confusión. Los empresarios que estaban conversando con Tomás se voltearon hacia mí con curiosidad. «Mamá», balbuceó, «¿qué haces aquí?». Su voz temblaba ligeramente. Por primera vez en su vida, mi presencia lo intimidaba. «Estoy disfrutando mi jubilación», le respondí tomando un sorbo de champán. Decidí que era hora de darme algunos gustos. La palabra jubilación resonó en el aire como una amenaza velada. Los empresarios nos miraban con interés. Era obvio que había una tensión familiar, pero también era obvio que yo no era la víctima que ellos habían imaginado. «¿Jubilación?», preguntó uno de ellos educadamente. «¿De qué se jubila, señora?». «De ser demasiado generosa», respondí sin apartar la mirada de Tomás. «A veces, cuando das demasiado, la gente se acostumbra a recibir. Llega un punto en que tienes que parar de dar y empezar a cobrar». «Cobrar». La palabra flotó en el aire como una promesa de tormenta. Tomás sabía exactamente lo que significaba. Sabía que su época de tomar sin dar había terminado. Sabía que la caza había comenzado y que ahora él era la presa. Los días siguientes fueron de una tensión exquisita. Tomás sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Me había visto en la galería transformada en una mujer que no reconocía, y eso lo tenía inquieto. Comenzó a llamarme obsesivamente, pero yo no contestaba. Dejaba que mis llamadas fueran al buzón de voz, donde podía escuchar su nerviosismo creciente.
Mamá, contesta el teléfono, decía en sus mensajes. Tenemos que hablar. Necesito saber qué estás planeando. ¿Qué estás planeando? Por primera vez en su vida, él era quien tenía miedo de mí. Por primera vez, yo era la depredadora y él la presa. Sergio había comenzado la fase legal de mi venganza. Lo primero fue presentar una demanda civil por intento de homicidio, con todas las pruebas que habíamos recopilado. Los análisis médicos de los niños, las grabaciones de audio, los testimonios de Leticia y del personal médico que había atendido a mis nietos. Dolores, me dijo Sergio en su oficina, esta demanda va a ser un escándalo. Los medios van a cubrir el caso. Tu historia va a estar en todos los noticieros. Perfecto. Quería que todo el mundo supiera quién era realmente Tomás. Quería que sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos, supieran que había intentado asesinar a su propia madre. Pero la demanda civil era solo el aperitivo. El plato principal era la investigación que Raúl había completado sobre las actividades ilegales de Tomás. Fraude hipotecario, uso indebido de fondos familiares, estafa a prestamistas, evasión fiscal. Mi hijo había construido un castillo de naipes financiero que estaba a punto de colapsar. Aquí están todos los documentos, me dijo Raúl entregándome 3 carpetas llenas de evidencias. Tu hijo ha estado robando a su propia familia durante meses. Leticia puede demandarlo por fraude matrimonial y recuperar todo lo que él robó. Fraude matrimonial. Las palabras sonaban deliciosas. Decidí que era hora de tener una conversación con Leticia. A pesar de todos nuestros problemas del pasado, ella también era víctima de Tomás. Ella también había sido engañada, manipulada, robada. Y lo más importante, era la madre de mis nietos, los niños que habían estado a punto de morir por culpa de su padre. La invité a almorzar en el restaurante más elegante de la ciudad. Cuando llegó, vi la sorpresa en sus ojos al verme en mi nueva versión. Ya no era la suegra modesta y resignada que había conocido durante años. Era una mujer de poder que había decidido tomar el control de su destino. Leticia, le dije después de que ordenáramos, necesitamos hablar. Ella asintió nerviosamente. Sabía que algo grande estaba por venir. Sé todo sobre las deudas de Tomás. Sé sobre el juego, sobre los prestamistas, sobre la hipoteca que puso sobre tu casa sin tu conocimiento. Su cara se descompuso. ¿Cómo sabes eso?, murmuró. Porque contraté investigadores, le respondí con calma. Porque decidí dejar de ser la víctima y convertirme en la cazadora. Le entregué una de las carpetas que Raúl había preparado. Todo está ahí. Documentos, fotografías, registros bancarios. Leticia revisó los papeles con lágrimas en los ojos. Cada página era una traición más profunda. Su marido no solo había intentado asesinar a su suegra, sino que había estado robando sistemáticamente el futuro de su familia para alimentar su adicción al juego. Dolores, me dijo con la voz quebrada, yo no sabía nada de esto. Él me decía que había problemas en el trabajo, que necesitábamos economizar. Nunca imaginé que estuviera. Su voz se perdió en sollozos. Que estuviera destruyendo nuestras vidas. Leticia, le dije tomando su mano, tú no tienes la culpa de nada. Tomás nos engañó a las dos. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia. Le expliqué mi plan. Ella podría presentar una demanda por fraude matrimonial, recuperar la casa, proteger el futuro de los niños. Yo la ayudaría con los gastos legales. Pero, agregué con firmeza, necesito que testifiques en mi contra de Tomás. Necesito que cuentes toda la verdad sobre los chocolates, sobre su confesión, sobre todo lo que has visto. Ella no dudó ni un segundo. Por supuesto, me dijo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que ha sufrido. Mientras almorzábamos, llegó Tomás al restaurante. No era coincidencia. Había estado siguiéndola, preocupado por esta reunión entre su esposa y su madre. Cuando nos vio juntas, compartiendo documentos, su cara se transformó en una máscara de pánico. Se acercó a nuestra mesa con pasos agitados. ¿Qué están haciendo?, preguntó con voz tensa. ¿De qué están hablando? Su desesperación era palpable. Sabía que su mundo de mentiras estaba colapsándose. Estamos hablando de ti, le respondí con una sonrisa fría. Estamos hablando de tus deudas, de tus mentiras,
de cómo has estado robando a tu propia familia. Tomás miró los documentos sobre la mesa y su cara se descompuso completamente. Leticia, le suplicó a su esposa, no escuches a esta vieja loca. Está tratando de manipularte, de separarnos. Vieja loca. Incluso en ese momento de pánico total, no podía evitar insultarme. Era incapaz de mostrar respeto o remordimiento. Tomás, le dijo Leticia con una voz que no había escuchado antes, una voz llena de fuerza y determinación. Ya sé todo. Sé sobre el juego, sobre las deudas, sobre la hipoteca. Sé que has estado mintiendo durante meses. Él intentó negar, pero ella lo interrumpió. Y sé que intentaste matar a tu madre. Las últimas palabras las gritó, atrayendo la atención de todo el restaurante. Los comensales se voltearon hacia nosotras, murmurando entre ellos. Tomás se dio cuenta de que estaba siendo observado y bajó la voz, pero su desesperación era cada vez más evidente. Leticia, por favor, le susurró, podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo juntos. No necesitas escuchar a esta mujer. Ella siempre ha tratado de separarnos. Siempre manipulando, siempre culpando a otros, nunca asumiendo responsabilidad por sus actos. No, le respondió Leticia con firmeza. Ya no más. Se acabaron las mentiras, se acabaron las manipulaciones. Voy a proteger a nuestros hijos, y eso significa alejarlos de ti. Se levantó de la mesa, tomó su cartera y se dirigió hacia la salida. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Tomás se quedó allí, de pie junto a nuestra mesa, temblando de rabia e impotencia. Cuando Leticia se fue, se volvió hacia mí con una furia que me recordó por qué había decidido destruirlo. Esto es culpa tuya, me dijo entre dientes. Tú arruinaste mi matrimonio. Tú destruiste mi familia. Yo no destruí nada, le respondí con calma sobrenatural. Yo solo iluminé la verdad. Tu matrimonio se arruinó cuando decidiste convertirte en un mentiroso y un ladrón. Tu familia se destruyó cuando decidiste intentar asesinar a tu madre. Me levanté de la mesa y lo miré directamente a los ojos. Y esto apenas está comenzando. Sus amenazas me siguieron hasta la calle. Te vas a arrepentir de esto, me gritaba mientras caminaba hacia mi taxi. Vas a pagar por destruir mi vida. Destruir su vida. Él había intentado destruir la mía literalmente, y ahora se quejaba porque yo estaba defendiéndome. Esa noche, Sergio me llamó con noticias. Dolores, la demanda ya está en proceso. Los medios han empezado a llamar. Quieren entrevistas, quieren tu versión de la historia. Era exactamente lo que había esperado. Programa las entrevistas, le dije. Es hora de que el mundo conozca la verdad. La primera entrevista fue con el programa de noticias más visto de la ciudad. Llegué al estudio vestida impecablemente, con la confianza de una mujer que había encontrado su poder. La periodista me recibió con curiosidad y compasión. Señora Dolores, me dijo frente a las cámaras, cuéntenos su historia. ¿Cómo descubrió que su hijo había intentado envenenarla? Le conté todo. Los chocolates, la reacción de Tomás, el envenenamiento de los niños, su confesión fría y calculada. Hablé con calma, sin dramatizar, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. ¿Cómo se siente una madre cuando descubre que su hijo quiere matarla?, me preguntó la periodista. Se siente libre, respondí. Se siente libre de una ilusión que había mantenido durante 40 años. Se siente libre de seguir protegiendo a alguien que nunca la protegió a ella. La entrevista se volvió viral. En cuestión de horas, mi historia estaba en todas las redes sociales. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Cientos de mujeres me escribían contándome sus propias historias de hijos ingratos, de familias tóxicas, de amor mal correspondido. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios sobre Tomás. Sus compañeros de trabajo comenzaron a reconocerlo como el hijo que había intentado asesinar a su madre. Sus vecinos empezaron a mirarlo con desprecio. Sus amigos comenzaron a alejarse de él. El escándalo lo siguió a todas partes. Cuando iba al supermercado, la gente lo señalaba y murmuraba. Cuando llegaba al trabajo, sus colegas lo evitaban. Cuando salía de su casa, sentía las miradas de juicio de todo el vecindario. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. La humillación pública era satisfactoria,
pero la verdadera justicia estaba por venir. Los procesos legales, la pérdida de sus bienes, la destrucción completa de la vida que había construido sobre mentiras y traiciones. Tomás había subestimado a la mujer que había criado durante 40 años. Había pensado que podía deshacerse de mí como quien tira un papel a la basura. Ahora estaba descubriendo que había despertado a un monstruo mucho más poderoso y despiadado que él. La caza había comenzado oficialmente, y yo era una depredadora que había esperado 40 años para mostrar sus garras. El proceso legal avanzaba como una avalancha imparable. Sergio había presentado todas las demandas simultáneamente: intento de homicidio, fraude familiar, estafa agravada y una demanda civil por daños emocionales que ascendía a 5 millones de pesos. Tomás se despertó un lunes cualquiera y descubrió que su vida había explotado en 1000 pedazos. Su cuenta bancaria fue congelada inmediatamente. Los pocos ahorros que le quedaban después de sus apuestas compulsivas quedaron bloqueados mientras se investigaba el origen de los fondos. Su salario fue embargado para garantizar el pago de las demandas civiles. De un día para otro, se quedó sin un peso. Dolores, me reportó Sergio con satisfacción, tu hijo está quebrado. No puede pagar un abogado decente, va a tener que conformarse con un defensor público. Un defensor público contra el mejor bufete de abogados de la ciudad. La batalla era desigual desde el principio. Pero lo más delicioso fue ver cómo su mundo social se desmoronó. El video de mi entrevista televisiva había generado tal escándalo que los medios comenzaron a investigar más profundamente la vida de Tomás. Pronto salieron a la luz sus deudas de juego, sus estafas a compañeros de trabajo, sus mentiras sistemáticas. Su jefe lo llamó a una reunión urgente. Tomás, le dijo, la empresa no puede permitirse tener asociado su nombre con este escándalo. Está despedido efectivo inmediatamente. 20 años trabajando en la misma compañía, eliminados por un escándalo que él mismo había creado. Los prestamistas que lo habían estado presionando por sus deudas de juego vieron las noticias y decidieron acelerar sus cobros. Sabían que si no actuaban rápido, no iban a recuperar ni un peso. Comenzaron a presentarse en su casa, a llamarlo a todas horas, a amenazarlo abiertamente. Una noche, mientras yo disfrutaba de una copa de vino en mi apartamento de lujo, recibí una llamada de Leticia. Estaba llorando. Dolores, me dijo entre sollozos, vinieron a la casa. Hombres armados. Dijeron que si Tomás no les paga mañana, van a tomar la casa y todo lo que haya dentro. ¿Dónde está Tomás?, le pregunté. Desapareció, respondió. Cuando vio a esos hombres, huyó por la puerta trasera. Me dejó sola con los niños enfrentando a esos criminales. Cobarde hasta el final. Cuando las cosas se pusieron difíciles, abandonó a su familia para salvar su propio pellejo. Leticia, le dije con firmeza, toma a los niños y vete a casa de tu madre esta noche. Mañana temprano vamos a solucionar esto. Había llegado el momento de mostrar mi siguiente carta. A la mañana siguiente, llegué a la casa de Tomás acompañada de Sergio y 2 guardaespaldas que había contratado. Los prestamistas estaban allí, inspeccionando la propiedad, calculando que podían tomar para cubrir la deuda. Cuando me vieron llegar, se acercaron con curiosidad. Señora, me dijo el líder del grupo, un hombre corpulento con cicatrices en las manos, ¿usted es familia de Tomás? Soy su madre, respondí con la misma calma que usaría para hablar del clima. Y vengo a hacer una propuesta. Saqué de mi cartera un cheque ya firmado. Esta es la cantidad exacta que mi hijo les debe, les dije. 530,000 pesos. Tómenlo y olvídense de él para siempre. Los hombres miraron el cheque con sorpresa. No esperaban que una mujer elegante apareciera con $500,000 en efectivo. ¿Por qué haría esto por él?, me preguntó el líder. No lo hago por él, respondí. Lo hago por mi nuera y mis nietos. Ellos no tienen la culpa de vivir con un ludópata. El hombre tomó el cheque, lo examinó cuidadosamente, y finalmente asintió. Trato hecho. Su hijo está libre de deudas con nosotros. Cuando se fueron, Leticia salió de la casa con los ojos llenos de lágrimas. Dolores, me dijo, no puedo aceptar que pagues las deudas de Tomás. No las estoy pagando por él, le expliqué. Las estoy pagando por ustedes. Y no es gratis. Le entregué un documento que Sergio había preparado. Es una transferencia de propiedad, le expliqué.
La casa ahora está a tu nombre. Tomás ya no tiene derecho legal sobre ella. Y le di otro papel, es un contrato de préstamo. Me debes 530,000 pesos, pero puedes pagarlos en cuotas pequeñas durante los próximos 20 años. Era un acuerdo perfecto. Leticia quedaba protegida, los niños tenían una casa segura, y Tomás perdía su último recurso económico. Cuando finalmente apareciera, descubriría que ya no era dueño de nada. Esa tarde, Tomás finalmente se dignó a llamarme. Su voz sonaba desesperada, quebrada. «Mamá», me suplicó, «necesito tu ayuda. Los prestamistas van a matarme si no les pago. Necesito dinero, necesito que me perdones, necesito». «Tomás», lo interrumpí con frialdad, «ya pagué tus deudas». Pude escuchar su suspiro de alivio del otro lado de la línea. «Gracias, mamá. Sabía que no me ibas a abandonar. Sabía que...». «Pero no lo hice por ti», continué. «Lo hice por Leticia y los niños. Y ya no tienes casa. La transferí a nombre de tu esposa». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?», murmuró finalmente. «La casa ya no es tuya. Tu esposa me debe el dinero, no tú. Tú ya no tienes nada que ver con esa propiedad». Su respiración se volvió agitada. «No puedes hacer eso», gritó. «Es mi casa. Yo la compré». «La compraste con dinero que robaste», le respondí. «Y ahora ha vuelto a manos legítimas. Leticia y los niños están protegidos. Tú estás por tu cuenta». Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Los siguientes días fueron de una tensión deliciosa. Tomás apareció en la casa, pero Leticia ya había cambiado las cerraduras. Cuando intentó forzar la entrada, ella llamó a la policía. Los oficiales llegaron y le explicaron que ya no tenía derecho legal sobre la propiedad. «Pero es mi esposa», gritaba mientras lo sacaban de su propia casa. «Tengo derecho a estar aquí». «Señor», le dijo el policía, «su esposa ha solicitado una orden de restricción. No puede acercarse a menos de 200 metros de esta propiedad». Orden de restricción. Leticia había seguido mi consejo al pie de la letra. Ahora Tomás no solo había perdido su casa, sino que legalmente no podía acercarse a su familia. Era un paria completo, rechazado por la sociedad y abandonado por los suyos. Sin casa, sin trabajo, sin dinero, Tomás se vio obligado a refugiarse en hoteles baratos de mala muerte. Pero incluso eso se volvió insostenible cuando los medios de comunicación comenzaron a seguirlo. Reporteros lo acosaban constantemente, preguntándole sobre el intento de asesinato, sobre sus deudas, sobre su adicción al juego. Una noche, desesperado y humillado, decidió hacer algo que consideró inteligente pero que resultó ser la puntilla final de su destrucción. Creó un perfil en redes sociales y comenzó a transmitir en vivo, tratando de contar su versión de la historia. «Mi madre está loca», decía frente a la cámara de su teléfono desde un cuarto de hotel sucio. «Está inventando todo esto porque quiere atención. Yo nunca traté de envenenar a nadie. Los chocolates eran normales. Ella está manipulando a toda mi familia en mi contra». Pero el Internet no perdona. Los usuarios comenzaron a bombardearlo con preguntas específicas que no podía responder. «¿Por qué había arsénico en los chocolates?», preguntaban. «¿Por qué tus hijos se intoxicaron?», insistían. «¿Dónde están las pruebas de que tu madre está mintiendo?». Su transmisión se volvió viral, pero no de la manera que él esperaba. Se volvió viral como un ejemplo de narcisismo patológico, como la confesión en vivo de un hombre que no podía aceptar la responsabilidad de sus actos. Los comentarios eran brutales, despiadados, sin misericordia. «Este tipo realmente cree que somos estúpidos», escribía alguien. «Su propia esposa lo está denunciando y él dice que todo es mentira», agregaba otro. «Típico psicópata, siempre culpando a otros», comentaba un tercero. Pero lo que realmente selló su destino fue cuando alguien le preguntó directamente: «Si eres inocente, ¿por qué no demandas a tu madre por difamación?». Tomás se quedó sin palabras. No podía demandarme porque sabía que yo tenía todas las pruebas. No podía negar el intento de envenenamiento porque las evidencias eran irrefutables. Su silencio ante esa pregunta fue interpretado por todos como una admisión de culpabilidad. La transmisión terminó abruptamente cuando comenzó a recibir amenazas de muerte en vivo.
Había tratado de manipular a la opinión pública y había conseguido exactamente lo contrario. Al día siguiente, los clips de su transmisión estaban en todos los noticieros. Los analistas de comportamiento lo diseccionaban como un caso de estudio de narcisismo maligno. Los psicólogos explicaban en televisión cómo su incapacidad para aceptar responsabilidad era típica de personalidades antisociales. Tomás había logrado algo que yo no habría podido conseguir ni con el mejor equipo de relaciones públicas. Había destruido su propia reputación de manera tan completa y pública que ya no había vuelta atrás. Se había convertido en el villano nacional, en el símbolo de la ingratitud filial llevada al extremo. Pero para mí, lo más satisfactorio no era su humillación pública. Era la tranquilidad que veía en los ojos de Leticia cuando la visitaba, la seguridad que sentían mis nietos en su propia casa, la paz que había encontrado al alejarme de la toxicidad que había dominado mi vida durante décadas. La justicia formal todavía estaba en proceso, pero la justicia poética ya se había cumplido. El hijo que había intentado matarme por dinero ahora no tenía ni un peso. El hombre que había despreciado mi amor ahora suplicaba por mi perdón. El manipulador había sido expuesto y rechazado por todos. Y yo, la víctima que había pasado 40 años en silencio, finalmente había encontrado mi voz. Los meses que siguieron fueron de una transformación total. Mientras Tomás se hundía cada vez más en su propia miseria, yo florecía como nunca antes en mi vida. El apartamento de lujo se había convertido en mi santuario, un lugar donde por primera vez en décadas podía respirar sin el peso de la manipulación constante. Sergio me mantenía informada sobre el progreso de los casos legales. Dolores, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales, el fiscal está muy interesado en procesar a Tomás por intento de homicidio. Las evidencias son abrumadoras. Las grabaciones de audio, los testimonios médicos, las confesiones que él mismo había hecho, todo formaba un caso sólido e irrefutable. Además, continuó Sergio con una sonrisa, su abogado de oficio está tratando de negociar una declaración de culpabilidad. Sabe que no puede ganar este caso. Una declaración de culpabilidad significaría que Tomás tendría que admitir públicamente, frente a un juez, que había intentado asesinar a su propia madre. Pero lo que realmente me llenaba de satisfacción era ver cómo Leticia había florecido después de liberarse de la toxicidad de su matrimonio. Sin las mentiras constantes, sin el estrés financiero, sin la manipulación emocional, había vuelto a ser la mujer fuerte que yo había vislumbrado años atrás. Dolores, me dijo durante uno de nuestros almuerzos semanales, por primera vez en años me siento libre. Los niños están felices, seguros. Duermen tranquilos por primera vez en meses. Ver a mis nietos recuperar su inocencia, ver sus sonrisas sinceras, valía más que cualquier venganza que pudiera planear. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en la terraza de mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Noemi, mi hermana. Su voz sonaba avergonzada, culpable. Dolores, me dijo, necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón. Decidí recibirla en mi casa. Cuando llegó, la diferencia entre nosotras era abismal. Yo lucía elegante, serena, empoderada. Ella se veía consumida por la culpa y la vergüenza. Dolores, comenzó con lágrimas en los ojos. Yo sabía que Tomás tenía problemas, pero nunca imaginé que fuera capaz de intentar matarte. Noemi, le respondí con una calma que me sorprendió. Tú siempre supiste que había algo mal en él. Siempre lo justificaste, siempre lo protegiste de las consecuencias de sus actos. Ella asintió, incapaz de negar la verdad. Sé que fui cómplice de su comportamiento. Sé que te fallé como hermana. Lo que más me duele, continuó, es que cuando vino a pedirme refugio después de intentar envenenarte, yo lo recibí en mi casa. Yo lo protegí sabiendo lo que había hecho. Sus lágrimas eran genuinas, su arrepentimiento parecía real, pero el daño ya estaba hecho. Noemi, le dije sin crueldad pero con firmeza, durante 40 años elegiste proteger a un monstruo en lugar de proteger a tu hermana. No puedo simplemente olvidar eso porque ahora te sientes culpable. Se fue de mi casa llorando, pero yo me sentí en paz. Había puesto límites claros, había expresado mi verdad sin agresión pero sin concesiones. El juicio penal comenzó 6 meses después del intento de envenenamiento. Los medios cubrieron cada detalle, cada testimonio, cada evidencia presentada. Yo testifiqué con una serenidad que impresionó incluso a los reporteros más experimentados. Señora Dolores,
me preguntó el fiscal. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que su hijo había planeado su muerte? Me sentí liberada, respondí mirando directamente a Tomás en el banquillo de los acusados. Liberada de 40 años de manipulación, de 40 años de dar amor incondicional a alguien incapaz de corresponderlo. Tomás se veía demacrado, envejecido, destruido. Su abogado de oficio había hecho lo que pudo, pero las evidencias eran irrefutables. Los testimonios de Leticia, de los médicos que atendieron a los niños, de los especialistas que analizaron los chocolates, construían un caso perfecto. Cuando llegó el momento de su testimonio, Tomás intentó una última manipulación. Yo amaba a mi madre, declaró con lágrimas falsas. Todo esto es un malentendido terrible. Yo nunca quise hacerle daño. Pero sus propias grabaciones lo traicionaron. Cuando el fiscal reprodujo el audio donde confesaba su plan, su versión se desmoronó completamente. El jurado deliberó apenas 2 horas. Culpable de intento de homicidio en primer grado. Culpable de poner en peligro la vida de menores. Culpable de fraude agravado. La sentencia fue de 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8. Cuando escuché el veredicto, no sentí triunfo. Sentí paz. Justicia. La confirmación legal de lo que yo ya sabía, que había sido víctima de un intento de asesinato calculado y premeditado por parte de mi propio hijo. Tomás me miró desde el banquillo mientras lo esposaban. Sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes, solo desesperación y autocompasión. «Mamá», me gritó mientras se lo llevaban, «sigues siendo mi madre. No puedes abandonarme así». Pero yo me mantuve inmóvil, serena, mirándolo alejarse hacia su destino inevitable. Los casos civiles se resolvieron rápidamente después de la condena penal. La demanda por daños emocionales resultó en una compensación de 3 millones de pesos, que por supuesto Tomás no podía pagar desde la cárcel. Pero el simbolismo era importante. El sistema legal había reconocido oficialmente el daño que me había causado. Leticia obtuvo el divorcio y la custodia completa de los niños. Tomás perdió todos sus derechos parentales después de ser declarado culpable de poner en peligro sus vidas. Mis nietos finalmente estaban protegidos legalmente de la influencia tóxica de su padre. Una tarde, mientras organizaba mis nuevos documentos legales, encontré una carta que había escrito pero nunca enviado años atrás. Era una carta de agradecimiento a Tomás por ser el mejor hijo del mundo. La leí y no pude evitar reírme con amargura. Qué ciega había estado, qué ingenua, qué completamente desconectada de la realidad. Decidí escribir una nueva carta, pero esta vez para mí misma. Querida Dolores, escribí. Durante 40 años confundiste el amor con la complicidad. Confundiste la bondad con la permisividad. Confundiste el sacrificio con la virtud. Hoy celebro que finalmente hayas aprendido la diferencia. El día que cumplí 70 años, organicé una pequeña celebración en mi apartamento. Invité a Leticia y los niños, a Sergio y su esposa, a Yolanda mi estilista, a Raúl el investigador. Personas que me habían ayudado a reconstruir mi vida, que me habían apoyado en mi transformación. Cuando sopé las velas de mi pastel, hice un deseo silencioso, que ninguna mujer tuviera que esperar hasta los 70 años para encontrar su fuerza, para poner límites, para defenderse de quienes abusaban de su amor. Esa noche, sola en mi apartamento, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. De víctima silenciosa a mujer empoderada. De madre abnegada a persona que se valoraba a sí misma. De mujer que daba todo sin recibir nada a mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Tomás había querido matarme para robar mi dinero, pero había logrado algo completamente opuesto. Había despertado a una mujer que no sabía que existía dentro de mí. Una mujer fuerte, inteligente, capaz de luchar por lo que le pertenecía. La justicia formal se había cumplido, pero la verdadera victoria era personal. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin miedo ni manipulación. 2 años después de la sentencia, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé posible. Las heridas emocionales habían cicatrizado, no con olvido, sino con sabiduría. Había aprendido que sanar no significa olvidar, sino integrar el dolor en una nueva versión más fuerte de ti misma. Mi rutina diaria era un testimonio de mi libertad recién encontrada. Despertaba sin el peso de la ansiedad que había cargado durante décadas. Desayunaba leyendo las noticias financieras, porque había decidido aprender a manejar mis inversiones personalmente.
Sergio me había presentado a Oscar, un consultor financiero ético que me enseñó que el dinero podía ser una herramienta de empoderamiento, no solo de supervivencia. Dolores, me dijo Oscar durante una de nuestras sesiones, tienes suficiente capital para vivir cómodamente el resto de tu vida y dejar una herencia considerable. Herencia. La palabra que había motivado el intento de asesinato ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Había decidido crear un fideicomiso para mis nietos, administrado por Leticia hasta que cumplieran 25 años. También establecí una fundación para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mi experiencia traumática se había convertido en propósito social. Los niños visitaban mi apartamento cada fin de semana. Ver sus caritas iluminarse cuando llegaban era la medicina más poderosa para cualquier tristeza residual. Abuela Dolores, me decía la pequeña Ana, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Eran preguntas difíciles que Leticia y yo habíamos aprendido a responder con honestidad apropiada para su edad. Papá tomó decisiones que lastimaron a muchas personas, le explicaba Leticia. A veces, cuando alguien lastima a otros, tiene que ir a un lugar especial para aprender a comportarse mejor. Los niños aceptaban estas explicaciones con la resiliencia natural de la infancia, pero yo sabía que eventualmente necesitarían más detalles. Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en el parque cercano a mi apartamento, vi a una mujer mayor sentada sola en una banca. Se veía triste, perdida, con esa expresión que yo conocía demasiado bien. Me acerqué y entablé conversación. Soy Yolanda, me dijo. No la Yolanda estilista, sino otra mujer que por coincidencia tenía el mismo nombre. Vivo con mi hijo y su esposa, pero me siento invisible. Me tratan como si fuera una carga. Su historia me resonó profundamente. Era como ver mi pasado reflejado en otra persona. Le conté mi experiencia, sin detalles dramáticos, pero con la honestidad de alguien que había transitado por la misma oscuridad. Yolanda, le dije, usted no tiene que aceptar ser tratada como una carga. Usted tiene derechos, tiene valor, tiene opciones. Esa conversación se convirtió en el germen de algo más grande. Comencé a organizar reuniones semanales en mi apartamento para mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares. Lo llamamos Círculo de Fortaleza. Cada jueves por la tarde, mi sala se llenaba de historias de supervivencia, de apoyo mutuo, de mujeres redescubriéndose a sí mismas. Sergio me ayudó a formalizar la fundación. Fundación Dolores para la Dignidad de la Mujer Mayor, se llamó finalmente. Nuestro primer proyecto fue un refugio temporal para mujeres de la tercera edad víctimas de abuso familiar. El segundo fue un programa legal de asistencia gratuita. Los medios comenzaron a llamarme para hablar sobre el tema del abuso a personas mayores. Mi historia había resonado tanto que me convertí, sin buscarlo, en una voz para otras víctimas silenciosas. El abuso familiar no siempre deja moretones visibles, decía en las entrevistas. A veces el abuso es emocional, económico, psicológico. Una mañana, exactamente 3 años después del intento de envenenamiento, recibí una carta desde la prisión. Era de Tomás. Mi primer impulso fue tirarla sin leer, pero la curiosidad pudo más. La abrí con manos temblorosas. Querida mamá, comenzaba. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que he estado reflexionando sobre lo que hice. La carta continuaba con lo que parecían disculpas genuinas, expresiones de remordimiento, promesas de cambio. Pero había algo en el tono que me resultaba familiar, la manipulación sutil, el intento de generar lástima. He estado asistiendo a terapia psicológica, escribía. El psicólogo dice que tengo problemas profundos que vienen de mi abandono temprano, de la muerte de mis padres biológicos. Incluso desde la cárcel, seguía culpando a otros por sus decisiones. Seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad completa. Por favor, mamá, terminaba la carta, dame una oportunidad de reparar el daño que causé. Acepta visitarme. Necesito verte, necesito tu perdón para poder sanar. Necesito. Siempre había sido sobre lo que él necesitaba, nunca sobre lo que yo necesitaba o merecía. Le mostré la carta a mi psicóloga, la doctora que me había ayudado durante mi proceso de sanación. Dolores, me dijo después de leerla, ¿qué sientes al leer esto? Siento pena, le respondí, pero no por él. Siento pena porque después de 3 años en prisión,
Sigue sin entender realmente lo que hizo. ¿Vas a responderle?, me preguntó. ¿Vas a visitarlo? Reflexioné durante días sobre esa pregunta. Parte de mí, la madre que había sido durante 40 años, sentía la obligación de responder. Pero la mujer nueva que había emergido de las cenizas sabía que mi sanación no dependía del perdón a quien había intentado matarme. Finalmente decidí escribir una respuesta, pero no la que él esperaba. Tomás, escribí, recibí tu carta. Me alegra saber que estás reflexionando sobre tus acciones. Sin embargo, mi proceso de sanación no requiere verte ni perdonarte. He aprendido que el perdón es para beneficio del que perdona, no del que lo solicita. He construido una vida plena sin ti, continuaba mi carta. He encontrado paz, propósito y felicidad. Tu ausencia no es un vacío en mi vida, es un espacio lleno de tranquilidad. Espero que encuentres tu propia redención, pero mi camino hacia la sanación ya no incluye intentar salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Firmé la carta simplemente como Dolores, no como mamá. Ese título había sido revocado el día que decidió convertirse en mi potencial asesino. Envié la carta y sentí una liberación profunda. Había cerrado definitivamente el último capítulo de esa relación tóxica. Leticia había rehecho su vida también. Había comenzado a estudiar psicología, inspirada por nuestra experiencia. Quiero ayudar a otras familias a identificar señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde, me dijo. Su transformación de víctima silenciosa a defensora activa era inspiradora. Los niños crecían sanos y seguros. Ocasionalmente preguntaban por su padre, pero sin la angustia que habían mostrado durante los años de toxicidad familiar. La estabilidad emocional había reemplazado al caos constante que había marcado sus primeros años. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, me di cuenta de algo extraordinario. En 2 años, habíamos ayudado a más de 200 mujeres mayores a escapar de situaciones de abuso. Algunas habían recuperado propiedades robadas por hijos manipuladores. Otras habían encontrado el valor para denunciar maltratos. Todas habían redescubierto su dignidad. Mi historia personal de supervivencia se había convertido en un faro de esperanza para otras mujeres. El intento de asesinato que había buscado silenciarme para siempre había terminado amplificando mi voz más allá de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi terraza, reflexioné sobre la ironía perfecta de mi situación. Tomás había querido matarme para robar mi herencia, pero había logrado que yo construyera un legado mucho más valioso, una fundación que perduraría más allá de mi muerte, ayudando a generaciones de mujeres a encontrar su fuerza. La mujer que había sido durante 70 años había muerto simbólicamente el día de los chocolates envenenados. La mujer que había nacido de esas cenizas era más fuerte, más sabia, más completa. Había aprendido que a veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad más profunda. Mi venganza había sido completa, pero no por la destrucción de Tomás, sino por mi propia reconstrucción. La mejor venganza había resultado ser vivir plenamente, sin miedo, sin culpa, sin la sombra de la manipulación oscureciendo mis días. 5 años después del envenenamiento, mi vida había alcanzado una plenitud que jamás pensé posible. La fundación había crecido exponencialmente, con oficinas en 3 ciudades y un equipo de 20 profesionales dedicados. Habíamos ayudado a más de 500 mujeres a recuperar su dignidad y autonomía. Una mañana, Sergio me llamó con noticias inesperadas. Dolores, me dijo con voz grave, Tomás está solicitando libertad condicional. Ha cumplido 5 años de su sentencia y su abogado argumenta buena conducta. Mi corazón se aceleró momentáneamente, pero la ansiedad duró apenas segundos. Ya no era la mujer vulnerable que había sido. ¿Qué significa eso para nosotras?, pregunté con calma. Significa que habrá una audiencia, explicó Sergio. El juez va a revisar su caso, va a escuchar testimonios a favor y en contra de su liberación. Tú tienes derecho a testificar. Decidí que era momento de enfrentar a Tomás una última vez, pero desde una posición de poder absoluto. Durante 5 años había construido una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito. Él había permanecido estancado en una celda, pagando por sus crímenes. La audiencia se programó para un martes por la mañana. Llegué al tribunal acompañada de Leticia, quien ahora era psicóloga licenciada y directora adjunta de mi fundación. Nos vestimos profesionalmente,
proyectando la imagen de mujeres exitosas que habíamos logrado ser. Cuando Tomás entró a la sala, me impactó su apariencia. 5 años de prisión lo habían transformado en un hombre envejecido prematuramente. Su cabello estaba completamente gris, su rostro marcado por arrugas profundas, su postura encorvada por la derrota. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que había intentado asesinarme. Su abogado presentó el caso para la libertad condicional. Mi cliente ha demostrado remordimiento genuino, argumentó. Ha participado en programas de rehabilitación, ha mantenido excelente conducta, ha expresado deseos sinceros de reparar el daño causado a su familia. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con la serenidad de quien ha encontrado paz interior. Honorable juez, comencé. Durante 5 años he observado las consecuencias de las acciones del acusado. No solo en mi vida, sino en las vidas de sus hijos, quienes han prosperado en un ambiente libre de su influencia tóxica. Miré directamente a Tomás mientras hablaba. He construido una fundación que ha ayudado a 500 mujeres víctimas de abuso familiar. Cada una de esas historias me recuerda por qué es importante que las acciones tengan consecuencias reales y duraderas. El señor Tomás no solo intentó asesinarme, continué con voz firme. Puso en peligro las vidas de sus propios hijos, robó a su familia, mintió sistemáticamente durante años. Su liberación temprana enviaría un mensaje peligroso, que el arrepentimiento después de ser capturado puede borrar la gravedad de intentar asesinar a tu propia madre. El juez escuchó atentamente, tomando notas. Cuando Tomás tuvo la oportunidad de hablar, se dirigió directamente a mí. Mamá, dijo con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero he cambiado. He entendido el daño que causé. He estado 5 años reflexionando sobre mis errores. Sus palabras sonaban ensayadas, calculadas para generar compasión. Pero ya no tenían poder sobre mí. Tomás, le respondí con calma, tú perdiste el derecho a llamarme madre el día que decidiste convertirte en mi asesino potencial. 5 años de prisión no borran 40 años de manipulación ni el trauma de descubrir que tu propio hijo quería verte muerta. El testimonio de Leticia fue devastador para sus posibilidades. Como psicóloga profesional, explicó al juez los patrones de comportamiento narcisista y manipulador que había observado durante años. Los niños han prosperado sin la presencia de su padre, declaró. Han desarrollado estabilidad emocional, seguridad, confianza. Su liberación representaría un retroceso en su desarrollo psicológico. El fiscal presentó evidencia de que Tomás había intentado contactar a prestamistas desde la prisión, sugiriendo que sus problemas de adicción al juego persistían. También había recibido dinero de fuentes no identificadas en su cuenta de comisaria, lo que sugería vínculos continuos con actividades cuestionables. Después de 2 horas de deliberación, el juez anunció su decisión. Solicitud de libertad condicional denegada, declaró. El acusado cumplirá su sentencia completa. La naturaleza premeditada de sus crímenes, combinada con el patrón de comportamiento manipulador y la falta de remordimiento genuino, hacen que su liberación temprana sea inadecuada. Tomás se desplomó en su silla. Sus 5 años de buena conducta y terapia obligatoria no habían sido suficientes para convencer al sistema legal de que había cambiado realmente. Tendría que cumplir 7 años más antes de ser elegible nuevamente para libertad condicional. Cuando salimos del tribunal, sentí una satisfacción profunda pero tranquila. No era triunfo vengativo, sino la confirmación de que la justicia había prevalecido. Tomás pagaría completamente por sus crímenes, mientras yo continuaba construyendo un legado de esperanza y empoderamiento. Esa tarde, durante la reunión semanal de nuestro círculo de fortaleza, compartí la experiencia con las mujeres del grupo. Hoy enfrenté a mi agresor una vez más, les dije. Pero ya no desde el miedo o la vulnerabilidad. Lo enfrenté desde el poder que he construido durante estos años. Yolanda, la mujer que había conocido en el parque años atrás y que ahora coordinaba uno de nuestros programas, levantó su mano. Dolores, me dijo, tu historia nos ha enseñado que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad. A los 70 años encontraste tu fuerza. Yo la encontré a los 65. Esa noche, sola en mi apartamento, escribí en mi diario, hoy cerré definitivamente el capítulo más oscuro de mi vida. Tomás permanecerá en prisión 7 años más, pero yo ya no vivo en la prisión emocional que él construyó para mí. Soy libre, soy poderosa, soy completa.
Al mirar por la ventana hacia la ciudad iluminada, reflexioné sobre el camino recorrido. De víctima silenciosa a defensora de otras víctimas. De mujer invisible a líder comunitaria reconocida. De madre abnegada a mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. La transformación había sido dolorosa, pero necesaria. Como una mariposa que debe destruir su capullo para volar, yo había tenido que destruir la versión permisiva de mí misma para convertirme en la mujer fuerte que siempre había tenido el potencial de ser. Mañana continuaría mi trabajo en la fundación, seguiría ayudando a otras mujeres a encontrar su voz, continuaría construyendo un legado que trascendía la venganza personal. Porque había aprendido que la mejor respuesta al intento de destrucción no es la destrucción recíproca, sino la construcción de algo hermoso y duradero. Tomás había querido eliminarme para robar mi herencia monetaria. Había logrado exactamente lo contrario. Había despertado una herencia mucho más valiosa en forma de fuerza, sabiduría y propósito que ahora compartía con cientos de mujeres. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es completa y definitiva. 10 años habían pasado desde el día que cambió mi destino para siempre. Ahora, a los 79 años, contemplaba mi vida con una satisfacción profunda que jamás había imaginado posible. La Fundación Dolores había crecido hasta convertirse en una institución nacional reconocida, con refugios en 8 ciudades y un programa de asistencia legal que había ayudado a más de 2000 mujeres. Mis nietos, ya adolescentes, visitaban cada fin de semana. Ana tenía 16 años y había decidido estudiar Derecho, inspirada por nuestra historia familiar. Abuela, me dijo durante una de nuestras conversaciones, quiero ser como tú. Quiero defender a las personas que no pueden defenderse solas. Su hermano menor, Carlos, de 14 años, mostraba una madurez emocional extraordinaria para su edad. Leticia se había convertido en una psicóloga reconocida nacionalmente, especializada en trauma familiar y abuso en la tercera edad. Habíamos escrito juntas un libro titulado Nunca es demasiado tarde, encontrando la fuerza después de los 70, que se había convertido en bestseller y traducido a varios idiomas. Una mañana de primavera, mientras revisaba correspondencia en mi oficina de la fundación, recibí una llamada que me transportó al pasado. Era el director de la prisión donde Tomás cumplía su condena. Señora Dolores, me dijo con voz grave, tengo que informarle que su hijo falleció ayer por la noche. La noticia me impactó, pero no como había esperado. No sentí dolor maternal ni pérdida devastadora. Sentí una extraña mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido y alivio por el cierre definitivo de ese capítulo. ¿Qué pasó?, pregunté con calma profesional. Fue un infarto súbito, explicó el director. Los médicos dicen que había desarrollado problemas cardíacos severos, probablemente relacionados con el estrés y la depresión. Murió durmiendo, sin dolor. La ironía era absoluta. Había planeado mi muerte por infarto con chocolates envenenados, y finalmente había muerto el de un infarto real. Dejó una carta dirigida a usted, continuó el director. Desea que se la enviemos. Después de un momento de reflexión, acepté recibirla. Necesitaba conocer sus últimas palabras, no por nostalgia, sino para cerrar completamente este ciclo de mi vida. La carta llegó 2 días después. La abrí con manos firmes, sin temblor ni ansiedad. Querida mamá, comenzaba con letra temblorosa, escribo esto sabiendo que probablemente moriré en esta prisión. Durante 10 años he reflexionado sobre lo que hice, sobre el monstruo en que me convertí. Entiendo ahora que no hay perdón posible para intentar asesinar a la mujer que me dio todo, continuaba. No busco tu compasión ni tu absolución. Solo quiero que sepas que mi último pensamiento consciente fue de arrepentimiento genuino por haberte fallado tan profundamente. He seguido tu trabajo con la fundación desde aquí, escribía. Los otros presos me muestran artículos de periódicos sobre tus logros. Me llena de una mezcla extraña de orgullo y vergüenza. Orgullo porque eres extraordinaria, vergüenza porque casi destruyo a alguien tan valioso. La carta terminaba con palabras que me sorprendieron por su aparente sinceridad. Muero sabiendo que el mundo es mejor lugar porque tú sobreviviste y prosperaste. Espero que mi muerte te traiga la paz final que mereces. Con amor y remordimiento eterno, Tomás. Después de leer la carta, la guardé en mi escritorio. No sentí necesidad de llorar ni de perdonar póstumamente. Simplemente sentí que un libro muy largo y doloroso finalmente había llegado a su última página.
El funeral fue una ceremonia pequeña y privada. Asistimos Leticia, los niños, Sergio y yo. No hubo discursos emotivos ni nostálgicos. Fue un adiós sobrio a alguien que había elegido el camino de la destrucción y había pagado las consecuencias completas. Ana, con la sabiduría de sus 16 años, se acercó a mí después del servicio. «Abuela», me dijo, «¿estás triste?» «Estoy en paz», le respondí. A veces la tristeza más profunda es por lo que nunca fue, no por lo que se perdió. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, escribí en mi diario la entrada final sobre Tomás. Hoy sepulté al hijo que adopté hace 47 años. Pero el hijo que yo amé realmente murió hace 10 años, el día que decidió convertirse en mi asesino. Hoy solo enterré los restos de esa decisión. Los meses siguientes fueron de una productividad extraordinaria. Sin la sombra pendiente de Tomás, sin la posibilidad de futuras audiencias legales o confrontaciones, me dediqué completamente a expandir el trabajo de la Fundación. Establecimos un programa universitario de becas para mujeres mayores que querían retomar sus estudios después de escapar de situaciones abusivas. También creamos un centro de investigación sobre abuso en la tercera edad, dirigido por Leticia. Nuestros estudios comenzaron a influir en políticas públicas nacionales para la protección de personas mayores. Mi experiencia personal se había convertido en un catalizador para cambios sociales amplios. En mi cumpleaños número 80, organizamos una gala benéfica para la Fundación. El evento reunió a políticos, empresarios, académicos y, lo más importante, a cientos de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por nuestros programas. Durante mi discurso esa noche, reflexioné sobre la lección central de mi experiencia. He aprendido que la bondad sin límites no es virtud, es negligencia hacia uno mismo. He aprendido que el amor incondicional debe incluir amor propio. He aprendido que a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a decepcionar a quienes esperan que te sacrifiques infinitamente. Mi historia comenzó como una tragedia, continué, el intento de asesinato por parte de mi propio hijo. Pero se convirtió en una historia de renacimiento, de descubrimiento, de propósito. Porque elegí no quedarme en el papel de víctima, sino transformar mi dolor en poder para ayudar a otras. Cuando terminé mi discurso, las 2000 personas presentes se pusieron de pie en una ovación que duró 5 minutos. Pero lo que más me emocionó fueron las lágrimas en los ojos de Ana y Carlos, mis nietos, que me miraban con una admiración que se había ganado a través del ejemplo y la resistencia. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi terraza a contemplar la ciudad. 10 años atrás había sido una mujer de 70 años, vulnerable, manipulada, casi asesinada. Ahora era una mujer de 80, poderosa, respetada, con un legado que perduraría generaciones. La venganza más perfecta había resultado ser la construcción de una vida extraordinaria. Tomás había querido eliminarme para robar mi dinero, pero había logrado despertar mi verdadero potencial. Había querido silenciarme para siempre, pero había amplificado mi voz hasta convertirla en un coro de mujeres empoderadas. Escribí en mi diario esa noche: no me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Mi hijo quiso matarme, pero en lugar de destruirme, me liberó para convertirme en quien siempre debí ser. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba. Cada mujer que encontraba su fuerza a través de nuestros programas era una victoria sobre la mentalidad que había creado a Tomás. Cada límite establecido, cada no pronunciado con firmeza, cada acto de amor propio era una revolución silenciosa contra la cultura que enseña a las mujeres a darlo todo sin recibir nada. Había tardado 70 años en encontrar mi poder, pero había usado cada día de los últimos 10 para asegurarme de que otras mujeres no tuvieran que esperar tanto. Esa era mi verdadera herencia. No dinero, sino sabiduría. No propiedades, sino propósito. No venganza, sino victoria a través de la transformación. El círculo se había cerrado perfectamente, y yo estaba en paz.